¿Se cayó la señal? Eh, Pasa que estoy en un lugar donde mi cámara depende de la señal de mi celular porque no tengo internet. Entonces cuando entra una llamada me jode la vida. Por lo visto bloquea la conexión con la notebook. Bueno, entonces estamos hablando de que este capítulo se refiere a la propiedad y otros derechos patrimoniales. La propiedad, en principio, se sintetizaba como cosas muebles, en donde en primer lugar debemos entenderlo como cosas muebles, pero tiene sus variables que vamos a ir desentrañando con algunos hechos punibles peculiares. En primer lugar, tenemos tres tipos penales que hacen a la clase de daño. Me estoy refiriendo al 157, 158 y 159. El daño es un tipo penal doloso. Ello implica que solamente podemos analizarlo desde el punto de vista del tipo doloso. Redundando, no hay daño desde el punto de vista del tipo culposo, no prevé la norma. Entonces, el, el dolo, el ánimo del sujeto activo es destruir o dañar total o parcialmente una cosa ajena, que como ustedes ven, tiene su agravante cuando se realiza conjuntamente con otros o le arruina a la víctima con ese daño. Por ejemplo, si Florencio está conduciendo en una avenida y en forma negligente desvía y embiste contra el carrito de Pancho, el lomitero, ¿verdad? De doña Vicenta, ahí no cabría el tipo de daño. ¿Por qué? Porque no existe el elemento del dolo, que es esencial para este tipo penal. No existe la punibilidad por el tipo culposo. Ahora, si Florencio enojado agarra su vehículo y va y embiste contra el, el móvil, este lomitero de Vicenta, ahí tiene el ánimo de dañar o de destruir total o parcialmente. En ese caso sí tenemos el elemento condicionante para el daño, que es el ánimo de querer realizar, que es el dolo, que podría ser un agravante que está en el inciso segundo en ese caso, cuando con el daño se está arruinando económicamente a la víctima, que puede darse en distintos otros ejemplos, otros casos del daño. Entonces eso sería el caso típico de esta agravante. Este daño, que en el 157 es desde el punto de vista muy personal,
cambia cuando en el 158 se está dañando cosas de interés común o colectivo. Este es uno de los tipos penales en donde sale de nuestra clasificación acá. Este 158 es de carácter social o colectivo. El daño acá debe afectar a la colectividad de las personas. Por ejemplo, si Florencio esta noche, a través de unos honditazos, destruye 3 faroles de la casa de Vicente, ahí tendríamos configurado el tipo penal del 157, que es el daño a la propiedad particular, a la propiedad ajena, en este caso de Vicente. En ese mismo ejemplo, Florencio decide ir a la plaza pública y con esa ondita destruye, rompe 3 faroles. Ahí cambia el tipo penal. Entonces nos vamos al 158 porque está destruyendo cosas de interés de la colectividad o de la sociedad. Esa es la variante del 148, que también tiene sus peculiaridades, que puede ser objeto de veneración religiosa, del arte, de la ciencia, de la historia, de acuerdo a uno de esos, de una de esas fases de valor. Entonces, el tipo penal diferente al 158 está dado por la calidad de la cosa o por el interés común o colectivo. Y en el 159 es, como dice el nombre, daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. Acá está enumerando cuando el daño ocurre a uno de estos que están nominados en el 159. Por ejemplo, un puente, una esclusa de navegación, ya son medios técnicos o de trabajo. Y atiendan bien, un vehículo de la fuerza pública. A los efectos bien prácticos, digamos que todo daño ocurrido en forma dolosa implicaría el 157, que es el daño en general. Si es de interés el objeto dañado, perjudicado, destruido, si es de interés común o colectivo, o por el valor de la cosa, que puede ser un valor científico, histórico, etcétera, será el 158. Y será 159 cuando la cosa o el medio destruido está entre los enumerados en el 159. Esa correlación de objetos son lo que distinguen entre uno de estos, en todos los daños, cuál de uno de estos tipos penales debería ser el mejor configurado. También acá ustedes ven que en el 157, no a los efectos de tener de memoria, le doy nada más como una referencia, que en el 157, cuando se destruye una cosa de interés personal, la pena es hasta 2 años. En el 158, por la calidad del objeto o por el interés general, la pena va hasta 3 años. Ahora, cuando ya es de medios técnicos más complejos, la pena va hasta 5 años en el 159. Correcto. Posteriormente tenemos hechos punibles muy similares que en donde se atentan contra la propiedad de las personas, donde el sujeto activo intenta apropiarse del mismo. Y en primer lugar tenemos lo que es el tipo penal de apropiación, que en la apropiación el 160 habla cuando el sujeto activo intenta
apropiarse desplazando de la titularidad de los derechos que le corresponden sobre el objeto. Y a los efectos de hacer ya una distinción, vamos al hurto para volver otra vez sobre la apropiación. ¿Qué es el hurto? Dice 161, el hurto simple, porque después vamos a encontrar las distintas clases de hurtos agravados. Dice, el que con la intención de apropiarse, dice el hurto, de una cosa mueble ajena, la sustrajera de la posesión de otro. En la apropiación 160 habla de el que se apropiara de una cosa mueble ajena, desplazando a su propietario en el ejercicio de los derechos que le corresponden sobre la misma para reemplazarlo por sí o por un tercero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre apropiación y hurto? Atiendan bien. En la apropiación, el objeto ya está en poder del sujeto activo. ¿Qué eso implica? Que la víctima, que sería el sujeto activo, deja en posesión del sujeto activo, que es el autor, para que lo guarde, o ya sea temporalmente o por un periodo de tiempo. Entonces, el sujeto activo tiene en su poder, que como ustedes ven en el 160, inciso segundo, es una agravante cuando ha violentado la confianza. En el tipo base hay una suerte de confianza mínima por sea, para que la víctima le deje a cargo del sujeto activo la posesión del objeto. ¿Y qué es lo que hace el sujeto activo? Tiene la intención de apropiarse, desplazando de la titularidad que le corresponde sobre los derechos de esa cosa. Que en el hurto, la diferencia es que en el hurto el sujeto activo, el autor, sustrae. Eso implica que la víctima tiene en su poder el objeto. Entonces, el autor sustrae de la posesión del otro, con la intención de apropiarse. Esta intención de apropiarse, ustedes están en una clase presencial, en en un aula tradicional en la facultad. Y Florencio, el compañero de ustedes, eh, toma el celular de Vicente y vieron dos de los compañeros de ustedes y empieza a buscar Vicente. Y Florencio le dice a los dos que vieron, esto es una broma, déjale que busque y después yo voy a devolverlo. Se pierde el teléfono y al otro día Florencio viene y le devuelve. El tiempo puede ser temporalmente menor también. Pero, ¿qué destacamos de esta situación? Que el autor nunca
Bueno, ahora yo no atiendo celulares. Con las disculpas del caso, era una llamada laboral importante nada más que estaba esperando. Ahora ya. Rebobinando. En la apropiación, el objeto está ya en poder del autor. En el hurto, el objeto está en posesión de la víctima. En la apropiación no hay desplazamiento del objeto. ¿Por qué? Porque ya está en posesión del autor. En el hurto sí hay desplazamiento, hay traslación. El autor trae desde la posesión de la víctima. En la apropiación, lo que quiere hacer el autor es desplazar de los derechos que le corresponden sobre la cosa. Por ejemplo, ya no le quiere devolver, se quiere apropiar. En el hurto, sustrae con la intención de apropiarse. Entonces, esas son las diferencias esenciales, típicamente hablando, para que entendamos si es apropiación o si es hurto. Y la apropiación, conforme al inciso segundo, se agrava cuando el autor ha violentado la confianza, por ejemplo, a través de una confianza que ya se está realizando por cierto tiempo, o por cierto periodo, por un negocio determinado, o por una amistad. Hay un fraude. También se agrava cuando hay una obligación de hacer uso determinado del objeto que le fue entregado y el autor no lo hace. Obviamente se apropia y incluye dentro de su patrimonio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor, en el chat hay una pregunta de Verónica Zaragoza, que Sí. leo. Lo del sobreseimiento definitivo. Sí, ese mismo. Con la disculpa de Verónica, me saca nomás de contexto porque el sobreseimiento definitivo es una cuestión del proceso penal. No tiene nada que ver con derecho penal ni tampoco con el capítulo de hoy. No importa, vamos a hacer un paréntesis. Sobreseimiento, el proceso penal tiene tres etapas. Una es la etapa preparatoria, investigativa. Por ejemplo, el fiscal imputa y le da al juez hasta 6 meses es el límite máximo. Puede darle 3 meses, puede darle 2 meses. 6 meses es lo más común, pero es el tiempo máximo de la etapa preparatoria. Cuando una persona es imputada, es procesada formalmente. Y ahí el juez le fija una fecha al fiscal para que presente, dice, la acusación. En esa fecha de la acusación, el fiscal está obligado a presentar un acto conclusivo, que no precisamente es la acusación. Si el fiscal encuentra que no hay hecho punible o que el autor no participó en él, etcétera, tiene que presentar el sobreseimiento. Por un extremo tenemos cuando el fiscal probó que tiene pruebas, etcétera, presenta acusación. Por el otro extremo, si encuentra que no tiene méritos, no tiene elementos de prueba, eso implica presenta sobreseimiento. El sobreseimiento hay dos clases. Provisional, si faltan pruebas y tiene que incorporar, después el juez le da más tiempo. Ese es el sobreseimiento provisional. Y el sobreseimiento definitivo es cuando se cierra el proceso para esa persona. Puede ser que haya sido demostrado que esta persona no participó en el hecho o que el hecho no existió, que son las formas del sobreseimiento definitivo.
Definitivo implica porque ahí se cierra el proceso. Es como sería una absolución en el juicio oral y público. ¿Me escuchó, Zaragoza? Perfecto. Por nada. Bueno, estamos en nuestro hurto. En el hurto tenemos distintas clases de agravantes. Nuestro hurto simple, que está en el 161, es la forma más pícara, entre comillas, llamémosle, de nuestro ladrón, que es el que busca la ocasión para hurtar. No tiene ninguna connotación de las agravantes que vamos a ir viendo. Por eso llamémosle hurto simple el 161. ¿Y el hurto simple en qué caso se agrava? Y ahí arrancamos con el 162 cuando en el propio título encontramos que es, perdón, la denominación ya lo dice, hurto agravado. ¿Qué se agrava? Dice cuando se hurtara. ¿Qué implica hurtara? Es sustraer con la intención de apropiarse. Ahí está el tipo base que está en el 161. Del interior de una iglesia o de otro edificio, de un lugar cerrado, dedicado al culto, etc. O sea, en el primer numeral es del lugar en donde se está sustrayendo. En el numeral 2 dice una cosa significativa para el arte, la ciencia, la historia, etc. Entonces es por la calidad del objeto. Nuestro hurto simple del 161 entonces se está agravando por distintas razones. 162, inciso primero, numeral 1 es del lugar por donde se sustrajo, de donde se hurtó. El numeral 2 es por la calidad del objeto. El numeral 3, una cosa especialmente protegida contra la sustracción, o sea, por ejemplo, una caja fuerte, una caja cerrada. Comercialmente, que si alguien está hurtando en forma comercial, para saber lo comercial nos vamos al artículo 14, también ya es un hurto agravado. 5, aprovechándose una situación de amparo de otro. En casos normales puede ser un hurto simple, pero si es un aprovechamiento del desamparo de otro, es un hurto agravado. Máquinas agrícolas, 6, etc. 7, automotores. O sea, el simple hecho de sustraer automotores también ya es un hurto agravado. Y así sucesivamente. Atiendan que cuando le damos un caso en el examen, acá tenemos el hurto agravado. Inciso primero, si nos vamos al numeral 8, dice, habiéndose con el fin de realizar el hecho. Y ahí tenemos el numeral 8 se subdivide nuevamente en apartados A, B, C, D. Y después tenemos el inciso segundo que aclara que cuando se refiere a una cosa menor a 10 jornales, no se aplicará el inciso primero. ¿Y qué se aplicará entonces? Se aplicará el 161. Entonces, en el hurto agravado, si el objeto es de menor valor de 10 jornales mínimos, 10 jornales hoy estaría por los 700.000 guaraníes aproximadamente, creo, ¿verdad? Entonces, más o menos. Entonces, si es menor a los 10 jornales mínimos, no será hurto agravado, sino se aplica ahí el 161, que es nuestro hurto simple. Preguntaron, ¿y qué es una situación de desamparo? Y una situación de desamparo es cuando una persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad que no puede valerse por sí misma. Por ejemplo, viene una persona, un extranjero que no conoce las direcciones, no le conoce a nadie,
no tiene con comunicarse, no puede llamar al 911, puede ser una situación circunstancial de desamparo. No tiene el amparo que requiere una persona en su estado normal de desenvolvimiento y desempeño. Entonces depende del caso, de cada situación, para entender si hay o no un desamparo, que puede ser temporal, en algunas personas puede ser permanente, aquellas personas que no tienen casa, no tienen familiares, etc. Puede ser una situación de un estado de ebriedad, también alguien salió a farrear, entre comillas, y se ve totalmente desconcentrado, desfocalizado del mundo, y se ve también una situación de desamparo, que no sabe a dónde ir, a quién recurrir, etc. Son distintas situaciones en que una persona se encuentra en estado de vulnerabilidad sin poder valerse de sí mismo por las circunstancias del caso. En el 163 tenemos un tipo especial de hurto, porque abarca a la sustracción de animales. Y el tipo penal especifica hurtar una o más cabezas. No sé para qué dice una o más. Hubiera dicho directamente cabezas de ganado menor o mayor. A partir de la sustracción de uno, entonces ya es hurto, abigeato. Y el abigeato es el hurto de ganado, en donde por el simple hecho del hurto, el tipo base del abigeo es el hurto, 161, ocurre este hecho impunible, que como vemos en la agravante requiere circunstancias especiales. Se hurtara cabezas, pluraliza para la agravante, cabezas de ganado mayor o menor de considerable valor o utilidad. Entonces, puede ser una calidad de vaca lechera, un toro campeón. Condiciona para que sea agravante que sean cabezas de ganado mayor o menor, pero de gran valor o utilidad. Y aparte, atendiendo las condiciones especiales de la víctima. A esta normativa yo hice una crítica en un escrito también, que les voy a pasar, porque al final crea demasiados requisitos para que sea un agravante. Primero, presupuesta que sea una clase de ganado, que tenga valor, utilidad o que dice de valor o utilidad. O sea, si usted sustrae, Florencio sustrae 50 cabezas de ganado, pero son todos mestizos, no tienen valor de gran utilidad, no tendría la connotación de un agravante. Pero también, aparte de eso, requiere las condiciones especiales de la víctima. O sea, si nuestra víctima se le sustrae 50 cabezas de ganado mestizo y tiene una cantidad importante, por ejemplo, 5.000 cabezas, entonces no se aplicaría el agravante, porque es lo que requiere la norma. Condiciones especiales en la víctima y que el ganados pluraliza, ganados de valor, gran valor o utilidad. Entonces, ¿en qué caso podría aplicarse el agravante? De gran valor o utilidad. Utilidad, por ejemplo, sería dos lecheras, que es el que le da sustento a doña Vicenta, que ella vive de eso. Entonces ahí se dan las dos condiciones para el agravante. Uno, el de gran utilidad de esos dos animales, y el segundo, las condiciones especiales de la víctima. Complicado. Entonces les voy a pasar una crítica que hice en un escrito sobre este tipo penal. Anteriormente, antes de la reforma del 2015, no estaba redactada de esta forma. En el hurto especialmente grave, acá ya quiero ir directo al robo, para que volvamos después y entendamos la diferencia. Quiero que me atiendan bien. Les voy a leer qué dice el 164. Cuando el autor hurtara
numeral 3 dice, portando él u otro participante un arma u otro instrumento o medio para impedir o vencer la resistencia de otro mediante la fuerza o la amenaza con la fuerza. Tiene una pena de hasta 10 años. Si ustedes me siguen, voy al 167, que dice, cuando el autor robara, inciso primero, numeral 3, exponiendo, perdón, numeral 2, portando él u otro participante un arma u otro instrumento o medio para impedir o vencer la resistencia de otro mediante fuerza o amenaza de fuerza, tiene una pena de 5 a 15 años. Yo les pregunto, ¿no es la misma descripción típica? No, profe. ¿Dónde está la diferencia? Y creo que uno es con violencia, el otro sin, ¿verdad? ¿Dónde dice? 164, numeral 3 dice, cuando el autor hurtara, portando él u otro participante un arma o otro instrumento o medio para impedir o vencer la resistencia de otro mediante la fuerza o la amenaza con la fuerza. El 167 dice, cuando el autor robara, numeral 2, portando él u otro participante un arma u otro instrumento o medio para impedir o vencer la resistencia de otro mediante fuerza o amenaza con fuerza. Es la misma descripción típica. Sí, cierto. ¿En Perdón. dónde está la diferencia? Bueno, ahí justamente le quiero dar cuál es la diferencia entre ambos. Y esto quiero que lo graben para toda su vida profesional. En el hurto, nunca está en presencia de la víctima, que en el robo resulta condición necesaria e indispensable que esté en presencia de alguien que ofrece resistencia, porque en el hurto se sustrae sin presencia de la víctima. En el robo ocurre el hurto ya cuando se venció la resistencia a través de la fuerza o la intimidación. Esa es la diferencia básica entre hurto y robo. Entonces, ¿qué ocurrió en el 164? El sujeto activo llevó arma para sustraer, para hurtar, pero no se encontró con nadie. Pero el hecho de haber portado uno de esas armas, instrumento, medio para vencer la resistencia, lleva la connotación de su agravante por el hecho de que se fue preparado, tenía jurídicamente un ánimo temerario, llamémosle, que arriesgaría la integridad física o la vida de otro. Por eso es que es un hurto especialmente grave, que no estuvo en presencia de nadie. Por eso sigue siendo hurto, pero la pena ya es mayor incluso que el hurto simple. ¿Por qué? Porque se fue preparado con esa connotación. En el hurto agravado en banda, ocurre que hay una banda, se refiere al grupo. No es una banda musical, ¿verdad? Un grupo de personas que fue formada para dedicarse a los hurtos y robos en forma reiterada. Eso cuando estemos con asociación criminal, artículo 239, quiero que me recuerdes para hacer la diferencia. En el hurto basta que
haya formado un grupo, por lo menos 3 personas, que se dedican a la reiteración de robo o hurtos. Pero ¿qué pasó? Acá nunca se encontraron al vencer la resistencia, porque ahí ya vamos a hablar en el robo. Siempre en el hurto es cuando se sustrae, se hurta sin presencia de nadie. Si ustedes ven en el 164, quiero analizar con ustedes en el hurto especialmente grave, que es similar al 167, pero ya vamos a analizar seguidamente. Dice, por ejemplo, cuando el autor hurtara un arma de fuego, un arma de guerra con dispositivo explosivo, una sustancia explosiva por su naturaleza de igual peligrosidad. Acá también es por la calidad de lo que se sustrae. Vieron que en el hurto agravado 162, en una parte era hurto agravado por la calidad del objeto que se sustrae, si es una cosa destinada al arte, a la ciencia, etc. En este caso es por la peligrosidad del objeto que se está sustrayendo. Un arma de fuego, un arma con dispositivo explosivo, etc. Entonces, al sustraer esto, ya es hurto agravado, especialmente grave, perdón. En el numeral 2 dice, portando el otro participante un arma de fuego, que es el ejemplo que les di. Se va Florencio a hurtar, lleva arma de fuego, pero no se encontró con nadie. Por esa peligrosidad que lleva, es un hurto especialmente grave. 3, portando él lo que leímos, un arma, puede ser un arma cualquiera. Acá creo que vuelve a repetir arma, pero no es arma de fuego. Puede ser un cuchillo, puede ser otro instrumento, dice de garrote, palos, ganchos, etc. Otro medio para impedir, puede ser incluso una especie de bomba. Cualquier otro medio que sirva para impedir la resistencia de otro o para vencer la resistencia. Y acá suele haber un ejemplo bastante jocoso. Cuando Florencio le lleva a 2 de sus compinches, uno es boxeador y el otro karateca. Y esa es justamente la forma en que se refiere a este tipo penal. Cualquier otro medio para impedir o vencer la resistencia. Entonces estas personas están preparadas para vencer la resistencia a través de la técnica de combate que tiene, o a través del boxeo, o a través de lo que es, puede ser un karateca, o no sé cómo se llama esas especialidades de taekwondo, etc. Que es un medio, en este caso, que el tipo penal acoge como un agravante. Entonces es hurto especialmente grave. En el 166, entonces vamos a lo que es el robo. Y acá nuestro simple hurto ya cambia de connotación. ¿Por qué? Porque acá ya no estamos ante la sustracción de en forma pícara de nuestro Florencio. Acá ya hay lo que se llama vencer la resistencia para hurtar a través de la fuerza o la intimidación. ¿Recuerdan ustedes lo mismo que la coacción sexual? La vis física o la vis psicológica. La vis física, que es a través de imponer la fuerza. O la vis psicológica, la intimidación. Le encañona un arma de fuego, o como vamos a ver después en el robo agravado, también otra forma de intimidar a la víctima. Y ese es el robo en forma leve, llamémosle, acá en el 166 que vamos a ver. El robo simple es
el 166, inciso primero. ¿Por qué? Porque aún no tiene agravantes. Después nos vamos a el 166, inciso segundo. Dice, en los casos leves. ¿Y qué es leve? ¿Qué para usted podría ser un caso leve? De robo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Buenas tardes, doctor. ¿Puede ser un Muy bien. asalto? Cristian, no. Pero me vale. Vamos a partir de tu asalto. Antes quiero decirles que... Hace un ejemplo, a ver si puede ser este, de una empleada doméstica Molas. que sustrae a un objeto de la casa donde trabaja o algo de valor. ¿Puede ser? Molas, ¿usted Sí, profe. sabe cuando... ¿Usted sabe cómo dice el abogado cuando no sabe? ¿Cómo? Depende del caso. Mira que no me dio los elementos. Está bien, la empleada está en la casa y sustrae. Ahí ya me mezcló cosa de valor, etcétera. Vieron que es importante cada elemento para tipificar. Y cada elemento no es un juego que yo les voy a hacer en el examen, tampoco es una cáscara de banana. Al contrario, es parte esencial de nuestra cartera porque eso ustedes van a llevar en su vida profesional como penalista. Un elemento cambia de un tipo a otro. ¿Y cuál es la diferencia? Puede ser la sanción. Imagínense si un hurto simple tiene una pena de hasta 5 años. Puede salir con alguna salida procesal. Ahora, si es robo agravado, es de 5 a 15 años. Tu mínimo luego ya es 5 años. Entonces, en esa situación penal es que tenemos que ubicarnos para entender la importancia de cada elemento en una conducta, cuando el autor despliega una conducta, cuál es la peligrosidad, el agravante, etc. No importa porque me sirve lo en la casa de lo que ustedes están diciendo. Vamos al tema Pérez. Bueno, en primer lugar lo que les quiero decir antes, cuando dice el tipo penal en los casos leves. Y esto en doctrina se discute mucho porque, por ejemplo, vamos a ir después en la próxima clase en la estafa y dice, en los casos especialmente graves. Y no te da el parámetro qué es un caso grave. En este caso no nos da un parámetro qué es caso leve. Y según los doctrinarios, colisiona con el principio de legalidad porque deja al arbitrio de la gente que va a aplicar qué debemos entender por casos leves. Ahora, en el robo, reiteramos, estamos ante un hurto. El robo es un hurto. Pero ¿cuál es su diferencia? En que está en riesgo la vida o la integridad física de la víctima. Por eso es que en el hurto nunca está en presencia de la víctima. Pero con el robo ya es a través de la fuerza o intimidación. Le doy los siguientes ejemplos. Ustedes hacen una farra este fin de semana. No sé por qué si Cerro y Olimpia no ganan más, ¿verdad? Guaraní tuvo problemas, pero va a volver a ganar. Eso no importa. Hacen una farra el Guaraní está sábado, en dije, la ¿verdad? copa, profe. ¿Cómo? Guaraní está en la copa. ¿Cierto? Estamos en otra. Bueno, la farra es el sábado y viene una lluvia y están entre 40 compañeros ustedes, 51 están, 51 se fueron a la casa de, ¿quién vamos a elegir? Ever Sarachois, del grupo de ustedes.
60 estamos. Y dejan en la entrada su paraguas. Y después termina la farra y alguien se lleva el paraguas ajeno que es más lindo. El dueño de casa, Florencio, que es Eber Saracho en este caso. Florencio está en su casa y está en posesión, en el contexto del caso, en posesión del objeto, en el dominio. Él no necesitó ir a sustraer. Entonces es el caso de la sustracción. Perdón, el caso de la apropiación, 160, donde no hay traslado del objeto. Lo mismo es que cuando Vicente va a viajar a Buenos Aires, ahora se abre la frontera y va a viajar a Buenos Aires y le deja el juego de su binguito a Florencio, su amigo. Jugame este fin de semana, le dice. Oh, salió sorteado y ganó ese número. Y a la vuelta no le recuerda más al amigo. Le quiere desplazar la titularidad que le corresponde sobre los derechos sobre ese monto de dinero que ganó en sorteo. Que la titularidad le corresponde a Vicente, que le dejó en confianza los derechos que le corresponden sobre ese monto que ganó. Fue una eventualidad, pero era la expectativa que se hizo realidad cuando fue a retirar el dinero. Entonces ahí es una apropiación agravada si ustedes leen el inciso segundo del 160. Ahora, Florencio, en este caso es buenito Florencio, está esperando, le ve a Vicenta que va a subir un colectivo. Y Vicenta en uno de esos se descuida de su cartera y era el momento que estaba esperando Vicente y sustrae. Se va a unos metros, está hablando con una chica Vicenta. Ese es el 161. Él sustrae, pero no está en contacto con la víctima, que es nuestro ladrón pillín, que es el que busca la ocasión. Ahora, si sustrajo un objeto de valor del arte que tenía, ya puede ser hurto agravado 162. Ahora, en el mismo caso, Vicenta no se despojó de su cartera. Viene el colectivo y se sube. Y Florencio se sube detrás de ella. Y en el medio del colectivo está esperando Florencio y de repente se duerme. Se duerme Vicenta. Y pone sus dos manos sobre su cartera. Y como estaba durmiendo tan profundamente, Florencio, todo un caballero, se va, le saca la mano despacito a un lado, el otro lado, y le lleva la cartera. Vicenta no se da cuenta, después se tiene que bajar, se da cuenta, se despierta y no encuentra más su cartera. Ese hecho, ¿qué configuraría? Le pregunto a usted. Yo creo que robo, pero con el inciso 2, probablemente leve. ¿Pero? Creo que robo, pero con el inciso 2, leve. ¿Por qué? Porque cumple la característica de que está en presencia, ¿verdad? Que tiene el acceso físico, si vamos a llamarle, pero no hubo cierto tipo de violencia a sacar su mano, pero no es que la víctima estuvo en alerta o sufrió algún daño físico. Sí, te estoy siguiendo, me parece bien. Igual que Viviana Rodas también estaba por el mensaje. Sí. Vicenta tenía en su poder el objeto y estaba ejerciendo una protección sobre ese objeto. Si bien estaba durmiendo, tenía una
resistencia pasiva, que es lo que venció Florencio. Él se fue y le sacó los brazos. No hubo violencia elocuente, perfecto, pero él venció la resistencia pasiva que tenía Vicenta sobre esos objetos. Estuvo en presencia de la víctima, obviamente, porque venció la resistencia. Pero ¿por qué me inclinaría que es un robo leve, como dice acá Bruno Ramírez? Porque ¿cuál es la diferencia más importante entre el robo y el hurto? Es el grado de peligrosidad a la integridad física que puede acarrear la fuerza o la intimidación en el robo. O sea que el robo, a mayor riesgo de la integridad física o la salud, incluso la vida de la víctima, es lo que va agravando también. No, Viviana, no hablamos de armas. Ahí tendríamos que hablar de otro tipo penal. Acá solamente le sacó los brazos y le sacó los brazos que estaban sobre la cartera. Entonces vence una resistencia muy ínfima. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante frente al tipo penal es que el riesgo a la integridad fue ínfimo. Por eso consideramos como robo leve en este caso. Y tiene la misma pena, incluso si ustedes ven que el marco penal, que el robo del artículo del hurto 161, que es el hurto simple. Ever Saracho, usted pregunta si hay forcejeo, ¿es robo? Claro que sí. Pero si me están siguiendo, yo estoy diciendo que es robo. Lo que cambia es que es robo leve, inciso segundo. Yo les pido que atiendan, porque algunos entran y la explicación encuentran a medias, entonces se pierden de ciertos elementos que estamos dando. Los que me están siguiendo saben bien que yo les estoy diciendo que es robo, pero es robo leve, porque no hay un peligro patente para la integridad física. La fuerza empleada no tuvo una entidad de riesgo a la integridad física, que es lo importante en los casos de robo. Porque reitero, en el robo su connotación importante para su diferencia con el hurto es justamente la fuerza o la intimidación. Entonces, a mayor riesgo a la integridad física, también nuestro robo se va agravando. ¿Qué es lo que vemos en el 167? El robo agravado. Cuando el autor robara, dice. Acá entonces ya hay, cuando dice robara, es ya hurtó a través de la fuerza o la intimidación, que está en el 166. Es nuestro tipo base. Cristian Núñez, yo les pido que sigan con el código. Nosotros estamos leyendo los tipos penales, estamos analizando, pero yo les pido que cada uno tenga su código, porque me preguntas qué tipo penal tiene, qué sanción tiene, y ahí están todas las sanciones en los artículos que le estoy dando. Bueno, el robo agravado dice cuando el autor robara. En primer lugar dice portando él u otro participante un arma de fuego. Si ustedes ven, es igualito, como diríamos en términos corrientes, al 164, hurto especialmente grave. Es igualito la descripción. Solamente que en el hurto especialmente grave no estuvo en contacto con la víctima, no venció la resistencia de otra persona. Que en el robo agravado sí ya ocurrió a través de la fuerza o la intimidación. Que puede ser un robo simple, 166. Pero ¿en qué caso es robo agravado? Cuando ocurre portando él, dice el autor, u otro compinche suyo, un arma de fuego, u otro medio para vencer la resistencia, por ejemplo, como el caso anterior que llevó un boxeador, o llevó otro objeto contundente, llevó un karateca.
Son las distintas formas que va agravando, porque es el riesgo a la vida y la integridad física lo que está en juego en estas clases de robos. Por eso es robo agravado. Cuando el 167, inciso primero, numeral 3, habla de exponiendo, dice, el u otro participante a un tercero a un peligro presente para la vida o la integridad física. Entran, por ejemplo, en la casa, entra Florencio y dos de los coautores. Y está la señora con el hijo, la dueña de casa, y le preguntan los asaltantes, ¿dónde está el dinero? Y uno de ellos le lleva al niño al balcón. Supongamos que entraron sin ninguna arma, pero le agarran al niño y le pone al balcón y le exige a la señora dónde está el dinero o le tiramos. Esa es la exposición a que se refiere este robo agravado del numeral 3. Le expone a otra persona con peligro presente para su vida o su integridad física para la sustracción. Y ahí también lo que tenemos como indicador es que esa exposición tiene que ser momentánea, temporal, al solo efecto de que le entregue el objeto o la cosa, que puede ser dinero. Me estoy refiriendo a la exposición a la persona. No tiene que ser una privación de libertad que le lleve a otro lado y ahí le piden rescate, porque en ese caso sería secuestro. Entonces es inmediata la exposición. Le expone para que el otro, para vencer la resistencia del otro a través de esa intimidación que le está exponiendo, en este caso al hijo. En el 168 tenemos robo con resultado de muerte o lesión grave. Acá tenemos, a ver si la clase se recuerda, cómo se llama la figura doctrinaria que hablamos en el 112, inciso segundo. Cuando hay un dolo inicial y un resultado adicional o culposo. Nos están siguiendo, nos están anotando. Y vaya esto como una advertencia. La próxima semana es la primera parcial. Es el delito complejo o compuesto. Este es el caso en que Florencio ingresa, no, a la salida de la facultad. Usted tiene clase presencial y Florencio con otro de su acompañante intercepta a Vicenta, que se va a subir en el auto. Compañera de usted, Vicenta, ahí frente a la facultad, y le encañona con un arma y le dice, usted va a conducir ahí por la autopista Ñuazú a más de 100 kilómetros por hora. Nosotros no te vamos a dañar, solamente queremos tu auto y en un tramo te vamos a decir dónde nos va a dejar. Vicenta se va encañonada y por la velocidad, el susto, etcétera, embisten en un tramo del camino. Y muere Vicenta. Ese es el caso de este tipo penal. Acá el robo, no confundan, porque suele haber algunas calificaciones judiciales en que entran para robar y le mata al guardia, por ejemplo, y le aplica el 168.
No es el caso. Acá la muerte ocurre en forma accidental en el marco de un robo agravado. O el mismo caso de lo que le estoy diciendo de Vicenta. A la salida de la facultad lo encañonan y lo llevan en su vehículo y le dicen la misma situación. No muere Vicenta, colisionan pero no muere y queda con una lesión grave, que es el mismo caso. La pena nada más es diferente. Entonces en el dolo del autor nunca estuvo o la muerte o la lesión grave. Ocurrió en forma accidental o culposa en el marco del dolo de robo agravado que estaban cometiendo. Entonces, esa es la configuración típica de estos 168. Entonces, no confundan cuando alguien se va a sustraer, por ejemplo, en una casa donde hay dinero y para sustraerle matan al guardia. Eso sería aquellos casos del 105 que analizamos, que es para facilitar un hecho punible. Este no es el caso. Este es el caso del robo agravado, que es el dolo. Y la muerte o la lesión grave ocurre en forma accidental. En el 169 tenemos lo que es hurto seguido con violencia. Se va Florencio le está pescando a Vicenta. Vicenta a las 8 de la mañana sale de su casa y se va a su trabajo. Y dice, Florencio está pescando. Sale Vicenta o deja abierto su portón. También deja abierta la puerta de su casa. Esta es mi oportunidad, dice Florencio. Entra directo y encuentra en la sala una Nobu. Sale Florencio con la Nobu y había sido, Vicenta se fue en la esquina nada más a preguntar algo y se topetan en el portón. El primer paso que hizo Florencio fue todo de hurto. No estuvo en presencia de la víctima, no venció la resistencia de nadie y ya está en posesión de la cosa. Pero en el marco del hurto se encuentra con la víctima. Y ahí Florencio le empuja con fuerza y le echa a Vicenta y corre. Este es uno de los, el 169 es la ilustración más elocuente de lo que dijimos anteriormente. En el hurto nunca está en presencia de la víctima. Y en el robo siempre, porque se tiene que vencer la resistencia. ¿Qué ocurrió acá? Ocurrió el primer paso del hurto, pero no es para la sustracción. Acá ya es para continuar con la posesión de la cosa hurtada, sustraída. Utiliza fuerza. Reitero, la fuerza no utilizó para la sustracción, porque ahí sería robo directo. No, ella se fue y sustrajo sin estar en presencia de nadie, pero para continuar con la posesión de la cosa, aplica fuerza o intimidación. Entonces, tiene un marco penal que está en el, que es la misma que el robo. Después tenemos en el 170 uso no autorizado de un vehículo automotor. Bien sabemos que el vehículo automotor es un bien registrable, que tiene sus condiciones de seguridad en el tránsito, exigencias para quien conduce, para el dueño pagar habilitación, patente, etc. Acá el tipo penal lo que se sanciona es la utilización sin el consentimiento del dueño. El simple hecho de utilizar en forma no autorizada. No estamos hablando de ninguna intención de sustraer ni de apropiarse, etc. Dice en contra de la voluntad del dueño o poseedor.
Entonces, implica una negación o una autorización negada anteriormente. Y a pesar de eso, el otro utiliza. Sería en forma clandestina, pero en contra de la autorización del dueño. En el 171 habla de persecución de hechos en el ámbito familiar o doméstico. Y este es cuando es el caso del nieto que periódicamente o todos los días le está sustrayendo a la abuela, por ejemplo, dinero. O se va a la abuela y le dice, andate al súper y trae las cosas que le pidió comprar, pero siempre el vuelto él se apropia. Esta norma solamente lo que está presupuestando es que si la abuela no denuncia, no habrá persecución penal. Persecución, recuerdan que les dije, es solamente procedimiento. Entonces, estos son los casos que, como analizamos en la primera clase, los presupuestos de la punibilidad, un hecho puede ser típico, antijurídico, reprochable. Pero la abuela no le quiere denunciar al nieto, entonces no habrá persecución y nunca será punible. Acá lo que se está, atiendan que son solamente los hechos, hurto simple y apropiación. No estamos hablando de robo u otras clases. El 171 solo habla en los artículos 160 y 161. ¿Y qué es lo que dice esta norma? Que si hay caso de apropiación o hurto simple en el ámbito familiar, solamente va a haber procesamiento si el familiar víctima denuncia. Es como una llave que deja a cargo del familiar. El Estado no va a entrar de oficio. Y esto tiene su razón jurídica porque el Estado, si entra de oficio, en ese caso del nieto con la abuela, puede romper un lazo muy sagrado en la sociedad, que es los vínculos familiares. Por eso deja a cargo del familiar víctima que denuncie el hecho. Si el familiar no se siente agraviado o no le quiere iniciar un proceso, entonces no habrá a este nieto bandido, pelafustán y ladrón contra su abuela, no le va a llegar el Estado a través del organismo de persecución penal porque la abuela no quiere. Entonces el Estado considera que la entidad del hecho, que es una simple apropiación o un simple hurto, no le da derecho al Estado para romper un sagrado vínculo familiar. Eso es más cuidando el núcleo de la familia, que es, sabemos, es la base de toda sociedad. Esa es la razón jurídica de este presupuesto. Entonces, no hay que darle otra connotación más que es un derecho del familiar que se siente víctima. Le deja a cargo de ese familiar, mientras la abuela, en el caso, no le denuncia a la fiscalía o a la policía, no habrá hecho punible. Y en el 172 habla de persecución de hechos bagatelarios, casi igual al anterior, pero en este caso es por el monto. El anterior es porque ocurre en el ámbito familiar. Y en este 172 es también apropiación y hurto simple. ¿Recuerdan del caso que les dije del paraguas que se quedó en la casa del compañero? Si el paraguas cuesta 50.000 guaraníes, la fiscalía no va a intervenir de oficio ni la policía. Tiene que ser la víctima la que denuncia. Estos dos tipos penales solamente son de índole procesal. ¿Qué es eso? Deja a cargo de la víctima. Por ejemplo, Vicenta se va al supermercado y sustrae, no sé, un shampoo, cualquier de esos wirorei que le gustan a las mujeres. No estoy hablando en forma
despectiva, estoy hablando en el sentido jocoso de lo que a las mujeres les gusta. No sé qué otra cosa, pinta uñas, shampoo. ¿Qué otra cosa, Bruno, que usted le regala a su novia? No, doctor, yo estoy aplazado. Ah, bueno. Y llega a 200.000 guaraníes. ¿Qué es lo que está diciendo este 172? No, es que los 200.000 guaraníes que sustrajo Vicenta no es hecho punible. No, deja a cargo de la víctima denunciar el hecho. Si la víctima no denuncia, la policía y la fiscalía no van a intervenir. Eso nada más lo que está diciendo. Entonces, sí, el supermercado, a través de su guardia, ven que se sustrajo tanto, cuentan ahí 200.000 guaraníes, le dicen, bueno, acá el asesor legal va a denunciar, que es lo que siempre ocurre, y va a ir denuncia a la fiscalía en representación del propietario, que es el súper, una SA, etc. Nada más que ese presupuesto. Si ocurre acá en el ámbito de los compañeros, en una clase presencial están entre 50 y hay una sustracción de un aparato celular que cuesta 300.000 guaraníes. Y dice Vicente, la víctima, dice, Florencio ya otra vez sustrajo. Y los compañeros le dicen, anda, yo vi, hay una cámara, tienen todas las pruebas. Y él dice, no, no quiero denunciar. Hay el hecho punible. La persecución nomás no va a ocurrir porque este tipo penal deja a cargo de la víctima denunciar. Ahora sí, Vicente, el compañero, usted va y denuncia en la comisaría, se convierte como otro hecho punible cualquiera. Reitero, solamente en los casos de apropiación o hurto simple, acá dice luego, deja a cargo de la víctima la denuncia del hecho. Solamente eso. Si denuncia, ya continúa como si fuera el mismo hecho punible de 2 millones, 3 millones o de 100.000. Solamente en los casos menor a los 10 jornales mínimos, que creo que está por los 700.000 guaraníes. Si no alcanza los 10 jornales mínimos, el valor de lo apropiado o hurtado, solamente la víctima puede tener la llave de la persecución penal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que, profe, yo quería hacer más consultas acerca del próximo lunes. Una pregunta. Sí. ¿No podríamos rendir el miércoles? Nosotros no tenemos más nada agendado, profe. Si es que a usted le parece, nosotros no tenemos ningún problema. ¿Sabe? Sí, Raquel. Sí, señora. El 11 creo que. Acá voy a mirar el calendario. Miércoles 11. ¿Saben cuál es mi idea? Mañana yo les voy a enviar el video en el Facebook hasta el artículo 196, que ya está todo grabado. Entonces ustedes repasan este fin de semana, que es del artículo 173 al 196, que es la parte que esos días que faltamos también vamos a recuperar ahí. Entonces el lunes hacemos en vivo un repaso general de todo lo que ustedes vieron hasta el 196, que es hasta donde va a abarcar nuestra prueba, que vamos a hacerlo entonces el miércoles, si les parece. Perfecto, entonces yo me pongo en contacto con Raquel, que es la que habilitó el Facebook. Esta tarde te llamo, Raquel, si me permitís, y ahí veo la forma de alzar el Facebook. Yo ya sabía alzar, pero ahora tengo que
volver a aprender otra vez. Doctor, Sí. 196 sería hasta la unidad número 9, ¿verdad? 196, lavado de dinero. Sí, hasta la unidad 9. Sí. Le estoy leyendo a todos. Hace rato en medio de la explicación, Bernal Ayala me hizo una pregunta de lo que estaba explicando y se me pasó. No recuerdo qué era. No me acuerdo el nombre, Bernal Ayala, el apellido, hizo una pregunta. Voy a ver si tengo acá en el chat. Mire, utiliza vehículo del Estado. ¿Qué sanciones le corresponden? Si utiliza el vehículo del Estado, suponemos, tendría alguna autorización. Algunos usan por la funcionalidad que tienen. En cada institución, por el derecho administrativo se aplica lo que tienen la facultad de autorizar para ciertas funciones, nadie para cuestiones particulares, excepto algunas autoridades que por sus funciones utilizan, no en el marco de su, no puede ir a una playa, por ejemplo, sino de su casa a la oficina, alguna actividad de su cargo. Entonces, eso está reglamentado. Ahora, tendríamos que analizar si cabe ese tipo penal, si es un vehículo del Estado y no fue autorizado. Pero sí tiene, no en horario laboral. Eso a través de la Contraloría tiene sus sanciones de orden administrativo, que puede ser, en ese caso no es un tipo penal, eso sí, pero en ese tiene sanciones que se le realiza un sumario administrativo y puede ser hasta la destitución del cargo. Esas facultades o esas utilizaciones tienen que estar reglamentadas en cada institución en base a la ley general. La Contraloría también tiene su marco respecto a controlar el despliegue de vehículos del Estado, etc. Y muchas veces cuando detecta Contraloría, remite a la institución para que se le instruya el sumario correspondiente al funcionario que tenía en forma irregular en su poder o que estaba usando fuera del... Porque cada utilización de vehículo tiene una hoja de ruta, un formulario, una autorización expresa. Si está también fuera del rumbo que está en esa facultad, también constituye una irregularidad. Son de órdenes administrativos, Olga Bernal Ayala. ¿Alguna pregunta, gente? Bueno, si les parece entonces quedamos hasta así, hasta acá, cualquier cosa en el chat. Y si me recuerda ahora también Bruno, voy a enviar el dato ¿qué era hoy que les dije que escribí? Sobre el abigeato. Voy a buscar ese link y les envío. Un gusto, gente, a las órdenes y permiso. Dale, doctor.